Entonces nos toca ahí, ya lo vemos al ponente listo. Tenemos entonces el agrado de presentar al doctor Ciro Serna Mendoza. Bueno, el doctor tiene una amplia experiencia en todo lo que implica el desarrollo sustentable. Él además tiene múltiples cargos en la parte de investigación y posgrado de la Universidad de Manizales, que nos va a presentar, de Colombia. Entonces él nos va hoy día a dar sus experiencias justo en el campo que él tiene experiencia, que es la sustentabilidad e insustentabilidad del desarrollo en periodos de pandemia. Entonces, doctor Ciro, lo dejamos a cargo, lo dejo para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me están oyendo? Correctamente, doctor. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la gentil invitación que me hace todo este equipo de trabajo que organiza el Foro de Responsables Ambientales de Provincias, Estados y Regiones de América Latina con su trabajo para iniciativas, una visión de iniciativas ambientales en las ciudades de Perú y América Latina. Se me ha invitado a compartir esta charla y en su momento se me planteó cuál podía ser el tema direccional sobre el mismo y les planteé entonces que quería hacer unas disertaciones sobre el tema de la sustentabilidad e insustentabilidad del desarrollo en periodos de pandemia. ¿Y por qué razón he escogido este título para presentarlo ante este importante auditorio ubicado en los diferentes confines de los ciberespacios de los países a los cuales estamos vinculados? Lo he escogido porque la temática del desarrollo es una temática que coge y toma fundamental vigencia en los momentos actuales. Si ustedes revisan los diferentes informes que presentan organismos vinculados a la temática del desarrollo en la coyuntura actual de periodo de pandemia, observan precisamente que hay un problema relacionado con la desaceleración del desarrollo y obviamente con todas las variables conexas al mismo. Entonces vamos a intentar mirar un poco esa situación de la sustentabilidad y la insustentabilidad del desarrollo en estos periodos. Partamos por considerar qué podemos entender por esa sustentabilidad del desarrollo. Y si efectivamente el desarrollo es desarrollo económico y social, es una vía supremamente importante para superar todas las dificultades a las que nos enfrentamos en la vida contemporánea. Por esa sustentabilidad del desarrollo podemos entonces simplemente concluir que es la búsqueda de el bienestar económico y social de los pueblos. Si nosotros entonces estamos pensando en una búsqueda del bienestar de los pueblos, quiere decir entonces que tendrá que ver con toda la producción de bienes y servicios que la sociedad elabora en un momento determinado y que pueda entonces esto tener una participación de manera equitativa para todos los habitantes de una región determinada o de una comunidad planetaria determinada. Pero lo que nos empezamos a encontrar es que esos bienes y servicios que se producen se van sobreconcentrando en pocas manos. Hay un indicador que es el indicador del ingreso per cápita, que indica entonces que sobre la población lo que se produce debería de manera equitativa dársele a cada ciudadano. Pero cuando muchos ciudadanos miran a su alrededor, se dan cuenta que a ellos no les ha tocado ese pedazo de esa producción de bienes y servicios. Y se preguntan dónde está lo mío.
y lo mío no lo encuentran por ningún lado. En ese caso, entonces, estamos hablando de una situación de una gran inequidad, porque ese per cabeza, ese per cápita, no le está llegando a los ciudadanos en su momento determinado. La sustentabilidad del desarrollo es esa búsqueda de ese per cápita para los ciudadanos. Es la búsqueda de los empleos equitativos, es el acceso a los bienes y servicios en líneas generales, como ya lo planteé, es la búsqueda del bienestar. Bienestar social y bienestar colectivo. En este sentido, nosotros podemos pensar entonces que esa sustentabilidad del desarrollo es poder pensar de una manera sistémica, coherente, lógica, la obtención del bienestar. Y entonces damos el paso a lo que tiene que ver con la insustentabilidad. La insustentabilidad del desarrollo tendrá que ver entonces con lo contrario a la obtención de ese desarrollo. Pero esa insustentabilidad del desarrollo puede ser disfrazada con un fenómeno que estaría planteado en términos del crecimiento ilimitado de mercancías, de bienes y servicios, pero sin posibilidad de distribución de manera equitativa. Y si esa distribución no se está dando de manera equitativa, entonces ya empezamos a pisar los terrenos de la insustentabilidad del desarrollo. Intentemos buscar diferencias entre una sustentabilidad y una sustentabilidad del desarrollo. Una sustentabilidad del desarrollo nos implica que hay una adecuada relación hombre-naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que estamos planteando una situación de buenos equilibrios o de mecanismos homeostáticos, es decir, mecanismos de equilibrio en esa relación, que no hay rupturas en la relación y que no estamos viviendo entonces un aspecto relacionado con problemáticas profundas del desarrollo en términos de poder mirar un adecuado bienestar. Si se rompe la relación hombre-naturaleza, se rompen los equilibrios ecológicos y se rompen los mecanismos homeostáticos que pueden garantizar la sustentabilidad. Otro punto que puede marcarnos términos de diferencias entre una sustentabilidad y una insustentabilidad tendrá que ver con lo que denominamos nosotros técnicamente una sustentabilidad fuerte y una sustentabilidad débil. La sustentabilidad débil nos coloca entonces en un plano de insustentabilidad del desarrollo, de rompimiento de la armonía de la relación hombre-naturaleza, de la gran crisis civilizatoria. O sea, que cuando estamos en un ámbito de insustentabilidad del desarrollo, estamos obviamente hablando de una crisis civilizatoria. Esa crisis civilizatoria es el gran problema al que se enfrenta la comunidad mundial, la comunidad planetaria en los momentos actuales. Es decir, poderse colocar en un periodo donde efectivamente entramos a volvernos demasiado débiles. Y ahí estamos hablando de una crisis de insustentabilidad del desarrollo. Es un espacio de territorio de degradación de lo ambiental. Es un espacio donde no podemos nosotros pensar la armonía
de esa relación hombre-naturaleza. En tanto que el espacio de la sustentabilidad del desarrollo nos marca entonces una buena situación de no crisis de civilización planetaria y no crisis de degradación medioambiental. Ahí tenemos entonces puntos totalmente diferenciadores. En los espacios de territorio del conocimiento, donde hablamos de sustentabilidad del territorio, nosotros podemos hablar de una sustentabilidad fuerte. Y una sustentabilidad fuerte no es más que una muy buena relación entre la economía ecológica y los procesos que genera la termodinámica. En esos espacios de territorio de conocimiento, la sustentabilidad fuerte entonces propugna por lograr fundamentalmente fenómenos de armonía en los espacios ambientales. Y también encontramos que donde tenemos una sustentabilidad del desarrollo, hay buena armonía en la triada, en esa triada que corresponde a distintas dimensiones del desarrollo, como son, por un lado, ese triángulo de armonía entre lo ambiental, armonía entre lo social y la armonía entre lo económico. Y esa armonía es para poder hacer la construcción de la sustentabilidad del desarrollo como espacio de bienestar. Espacio crítico para la construcción del bienestar. En tanto que en la insustentabilidad del desarrollo, nosotros podemos encontrar una aparente triangulación de lo económico, lo ambiental y obviamente lo ecológico. Pero esa aparente triangulación busca simplemente el desarrollismo, mucho aumento de bienes y servicios, pero ciudadanos preguntándose, ¿dónde están mis empleos? ¿Dónde están mis bienes y servicios? Ese es un fenómeno del desarrollo. En América Latina suele confundirse sustentabilidad del desarrollo con espacios de conocimiento del desarrollismo. Y se nos disfraza y se nos dice que los países están produciendo mucho, que hay un aumento progresivo de bienes y servicios. Y se nos dice entonces que estamos en espacios de bienestar, pero los ciudadanos no ven los espacios del bienestar, no ubican los espacios del bienestar, no ubican el desarrollo social, que es una subcategoría fundamental de ese bienestar, el desarrollo social. ¿Dónde está el desarrollo social? ¿Dónde está el acceso a bienes básicos? ¿Dónde está el acceso a acueducto? ¿Dónde está el acceso al alcantarillado? ¿Dónde está el acceso a la educación? ¿Dónde está el acceso a las energías alternativas? ¿Dónde está la planificación del desarrollo para los ciudadanos de tal manera que ellos puedan servir, puedan sentir que en sus provincias y regiones efectivamente están sintiendo que hay una llegada de Estado, hay una llegada de gobierno y no una ausencia de los mismos? La sustentabilidad del desarrollo, entonces, tiene esa característica de que es un campo de la teoría que busca acercarse entonces a que permanentemente se pueda hacer una construcción de ese desarrollo. El proceso del desarrollo sustentable es un proceso de construcción permanente. No es un concepto de verticalización que se impone desde los escritorios de los denominados planificadores del mismo, sino que es un proceso de construcción que se hace con actores diferentes de dicho proceso. Es un proceso de apropiación de las diferentes circunstancias para poder hacer entonces ecodesarrollo, poder hacer una especie de eso que llamamos hoy en día
desarrollo sustentable para poderlo armonizar con diferentes categorizaciones como puede ser lo ambiental, lo económico, lo ecológico, pero a su vez también armonizado con otras componentes subcategoriales como pueden ser lo político, lo institucional, como elemento que dé reglas de juego para poder garantizar los equilibrios de la planificación, y esos equilibrios homeostáticos no son más que los equilibrios de la planificación del desarrollo que pueda llegar a los ciudadanos. Desde esa perspectiva, podemos decir entonces que ese mecanismo institucional juega un papel importante en el sentido de la forma como los gobiernos llegan a los ciudadanos, que los ciudadanos sientan que sus gobiernos llegan y sienten presencia de Estado y no lo que encontramos hoy en día, ausencia de Estado. En periodos de pandemia, las personas han sentido que tienen ausencia de Estado, porque no es tan sencillo que a ti te digan, por favor, haz un aislamiento voluntario de las denominadas cuarentenas y aíslate. Deja tu trabajo, deja muchas cosas, pero no tienes apoyos institucionales para poder soportar esos periodos tan largos en unas condiciones dignas y adecuadas. Las experiencias muestran en muchos países del mundo que las ayudas para los periodos de pandemia han llegado tarde, e incluso en países desarrollados. Ayer escuchaba, por ejemplo, cómo en el caso de Alemania se cuestionaba que las ayudas están llegando tarde. Y en algunos países de América Latina se cuestionó que las ayudas llegaron tarde y que muchas medidas se tomaron en momentos en que ya se habían profundizado muchos problemas fundamentales como fueron la pérdida y la caída de grandes cantidades de empleos y por otro lado entonces la desaparición de múltiples empresas que logran generar dichos empleos. La sustentabilidad del desarrollo entonces en periodos de pandemia es una sustentabilidad que tiene que ser pensada, repensada desde el punto de vista de la planificación del desarrollo para poder entonces garantizar el bienestar de los ciudadanos y ese bienestar desde el punto de vista del sentir del desarrollo económico y social. Y obviamente un desarrollo económico social que no degrade el patrimonio biofísico y cultural de los pueblos. El patrimonio biofísico y cultural, que son entonces esos elementos que nos permiten a nosotros tener activos para poder salir de pobres. Por ejemplo, la no deforestación es un activo que nos permite poder salir de pobres a futuro. Hacer las adecuadas valoraciones de ese patrimonio biofísico y natural es un elemento fundamental para nosotros poder garantizar la pervivencia y la supervivencia futura de los diferentes pueblos planetarios y de las diferentes regiones latinoamericanas, que es lo que nos convoca este evento. Si no hacemos eso, como lo decía en un momento uno de los teóricos de la economía política, el profesor Moridot, en su momento decía, de no hacerlo, el mundo y junto con él su claustro pronto empezarán a derrumbarse estrepitosamente. Y de alguna manera creo que estamos en algunos derrumbes estrepitosos que los impone más la insustentabilidad del desarrollo. ¿Por qué razón? Porque se nos está engañando pensando que hay desarrollo y como ya lo dije, lo que hay es desarrollismo. Y ese desarrollismo no permite alcanzar las equidades. Nos estamos moviendo en un mundo
que se nos está volviendo más inequitativo y con la anuencia de nosotros mismos, con la anuencia de nuestros gobernantes, se está dando la inequitatividad. En periodos de pandemia se va a afianzar la inequitatividad y la desigualdad. Y se va a presentar un cuadro post-pandemia, donde tenemos una situación, vamos a tener una situación, o ya tenemos una situación, donde los pobres van a ser más pobres y los ricos van a ser más ricos. Si ustedes revisan los indicadores de aquellos que aparecían en los rankings de los más ricos del mundo, en el periodo de pospandemia, en el periodo de pandemia, en el periodo de cuarentena, aumentaron su riqueza. Porque de alguna u otra manera hay una dependencia fuerte de todos los mecanismos estructurales del comercio internacional que todas estas empresas tienen. Hoy sabemos, por ejemplo, que Amazon sale victoriosamente más rico en los próximos años que en los periodos anteriores. Y así sucesivamente, muchos salen victoriosamente más ricos, pero las comunidades van a salir más pobres porque las comunidades quedaron vulnerables y las comunidades perdieron, los ciudadanos, sus empleos. Los ciudadanos salen en el periodo de pandemia endeudados porque no han tenido con qué pagar sus créditos, algunos bancarios, algunos no han tenido con qué pagar sus impuestos, otros no han tenido con qué pagar muchas de las deudas que han adquirido durante largos periodos de tiempo. O sea, van a terminar más empobrecidos. O sea que entraremos en una fase de insustentabilidad del desarrollo como fenómeno de crisis civilizatoria y como fenómeno de degradación de los problemas ambientales. Podríamos tomar para el caso de América Latina, país por país, y vamos a encontrar un punto de referencia común, y efectivamente ese punto de referencia común es la degradación del patrimonio biofísico y natural. Es decir, aquello que la naturaleza nos dejó como herencia para poder salir de pobres. Y lo que observamos es que eso lo degradamos. Los ríos están siendo contaminados por mercurio. Ese es un fenómeno que lo ubican en Brasil, lo ubican en Colombia, lo ubican en Bolivia, lo ubican en Perú, en cualquier país del mundo. Es decir, el modelo extractivo destructor que está acabando con el modelo que nos puede garantizar la sustentabilidad del desarrollo, ese modelo extractivo de la minería por parte de las empresas transnacionales. Estamos viviendo nuevas fiebres, nuevas seds, nueva sed de oro, nueva fiebre de muchas cosas, como en algún momento se vivió caucheros, como en algún momento se vivieron la fiebre del oro en el oeste americano. Estamos viviendo nuevas fiebres y esas fiebres que generan esas calenturas en las mentes de nuestros gobernantes hacen que no le estemos parando bolas a lo que es hereditario en términos de el patrimonio biofísico y natural. Ese patrimonio biofísico y natural que estamos dejando degradar permanentemente nos coloca en un espacio de territorio de la insustentabilidad del desarrollo. Eso quiere decir entonces que es parte de la comunidad científica latinoamericana, de la comunidad universitaria latinoamericana, de las ONGs, etcétera, pensar y repensar el problema del desarrollo. Porque lo que está en juego no es nada más que la simple cosita que es colocar a la especie humana en un proceso de crisis civilizatoria.
Y esa crisis civilizatoria nos puede colocar en un escenario de salida de la supervivencia. Hoy simplemente nos enfrentamos a un fenómeno de la supervivencia. Y la supervivencia como especie, eso es lo que está en riesgo. Y eso es lo que está en riesgo cuando hablamos de la insustentabilidad del desarrollo. No son más que riesgos de la especie. Una especie que se degrada genéticamente, una especie que se degrada enfrentándose a nuevos fenómenos que no se había enfrentado. La pandemia es un nuevo fenómeno después de ese gran fenómeno del año 1918 con la peste negra, donde se dice murieron más de 100 millones de personas. El periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Hoy, sin tener una guerra, estamos enfrentando una guerra con unos enemigos invisibles, y es la guerra de la pandemia. Y esa guerra de la pandemia nos va a dejar empobrecidos si no sabemos utilizar nuestra capacidad de pensamiento para poder direccionar la fenomenología del desarrollo y poder ubicar a nuestros conciudadanos en una vanguardia del desarrollo, de la sustentabilidad del desarrollo como fenómeno capaz de garantizar el desarrollo social y como fenómeno capaz de garantizar el bienestar. Doctor. Nos enfrentamos entonces, como les digo, un minutito, doctor, disculpe. Sí, un minuto, ya hacemos el cierre. Entonces, sí, aunque estamos sobre las 12:26, empezamos a las 12. Entonces, tenemos esa situación de que estamos en el fenómeno de la crisis de civilización planetaria y donde las resiliencias son fundamentales como capacidades de nosotros reconstruirnos y decodificarnos nuevamente dentro de ese espacio de territorio. Tenemos entonces que empezar, conclusión, a jugar un papel dentro de los espacios de conocimiento del territorio para que no terminemos con una degradación más fuerte de la insustentabilidad del desarrollo y que no tengamos unos límites del crecimiento económico, social, cultural de los pueblos que hoy también se enfrentan diferentes comunidades ancestrales a sus desapariciones justamente porque no hemos pensado ni repensado el desarrollo para este campo del conocimiento. Agradezco mucho la atención, la invitación que se me ha hecho y entonces este es el tiempo que se me ha asignado y sobre este tema podríamos hablar mucho más, pero por ahora dejamos ese abrebocas en esas reflexiones y esperemos que esto entonces nos sirva de algo para poder salir de toda esta fenomenología a la cual nos estamos enfrentando en los tiempos contemporáneos. Brillante exposición, doctor Ciro. Tengo que decirle que estoy totalmente de acuerdo con todos los temas expuestos y las reflexiones dadas desde todos los niveles, ¿no es cierto? Desde el nivel económico, social, como usted lo ha dicho, que está íntimamente relacionado, y sobre todo usted ha dado un enfoque adicional antropológico. Agradecemos muchísimo, tenemos muchas preguntas de las cuales los oyentes, tanto en YouTube como en nuestra sesión de Zoom, están amplios de saber y comentar de acuerdo a la perspectiva del cual compartimos con Colombia, nosotros acá en Perú, y me imagino que todos los oyentes de todas las ciudades y los países de Latinoamérica estamos compartiendo y vemos de que de repente de manera un poco nebulosa qué es lo que va a suceder después de esta pandemia. Y lo cual tomo a referencia el término que usted ha dado, que no es un desarrollo, es un desarrollismo, dijo usted, ¿no es cierto? Sí, correcto. Exacto, donde vemos que el énfasis de solo lo económico no es lo que nos va a llevar a un desarrollo, y lo que va a hacer más bien es que la brecha de desigualdad, como usted lo ha dicho, sea cada vez más amplia. Y de repente, en reflexión también de que la clase media, que muchos de los que formamos parte de la academia,
tanto en nuestro país como me imagino usted con su experiencia en Colombia, va a desaparecer un poco. La brecha va a ser mucho más grande entre, como usted lo dijo, los que más tienen y los que menos tienen, por todo lo que ha causado, como usted lo dijo, este enemigo que no es visible, pero va a ser algo de que va a cambiar, esperemos, hacia mejor de lo que deseamos a futuro para todos nuestros países. No sé si hay un comentario del ingeniero Daniel, veo al ingeniero Daniel de repente. Gracias, doctor Ciro. Gracias, doctor Ciro, por su brillante conferencia magistral. Realmente pone en el punto, ¿no?, el desarrollo real, ¿no?, el desarrollo real al cual nosotros de repente nos estamos inclinando al subdesarrollo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Los académicos, todos tenemos que buscar esas salidas. Yo sé que podemos hacerlo si trabajamos juntos para lograr, ¿no?, un desarrollo para todos los pueblos, para todas las familias que hoy sufren, hoy están en este problema de la pandemia. Bien, una pregunta, no sé si tendrán... No, sí, estamos en el tiempo preciso, agradecemos el comentario, todos estamos de acuerdo con sus reflexiones y compartimos sus reflexiones, agradecemos muchísimo. Ya saben, cualquier comunicación directa con el doctor Ciro va a estar en nuestra página. Si existe algún comentario adicional, de repente poder invitarlo, ya que esto conlleva muchas más reflexiones de las cuales me imagino que con su amplia experiencia usted podrá compartirnos. Muchísimas gracias, doctor Ciro. Que siga teniendo un buen día y queremos que siga escuchando nuestras siguientes ponencias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.